que es una testigo clave de que Hitler estuvo aquí en Colombia, weón, estuvo en Tunja, que el señor Hitler estuvo un año en Tunja, weón. Bueno, entonces con vos. Hey, mi Uyercito. Yo, parce, ¿Qué más, mi Uyer? ¿Cómo estás, ¿qué parcero? más? Bien, mi hermanito. ¿Viste? Vos sos de acá de Medellín. No, 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 viví mucho tiempo en Medellín, pero no, yo soy norte santandereano, weón. Ah, yo lo decía por el acentico así todo brincadito, weón. ¿Qué No, más, mi no, Uyer, papi? A ver, hace rato estás que nos contás una historia, papi. A ver. papi, es algo chimba, yo sé que le va a gustar. Bueno, parce, primero, pues mi segundo nombre es Andrés. Mi Ujú. primer apellido es un apellido, pues, normal aquí colombiano. Es el apellido de mi papá. Y mi segundo apellido, que es el apellido de mi mamá, es apellido Müller. Por eso te llamas Muyer en el chat. Pues desde niño, desde siempre, sabíamos que nosotros veníamos de descendencia alemana, que la familia venía de que el bisabuelo había venido de Alemania y había venido aquí a Colombia. Cuando tenía ya más o menos unos 15 años, weón, pues me empezó a interesar mucho y empecé a ver películas de todo el tema este de la Segunda Guerra Mundial. Es un bombardeo en ese tiempo de películas de la Segunda Guerra. Y justamente, weón, le entré al juego de Wolfenstein. Empecé a jugar a chimba, weón, y me metí en un... O sea, me empezó a gustar mucho el tema de la Segunda Guerra, ¿no? Y entonces fue cuando yo empecé a preguntar más, weón, porque justamente sabía yo el apellido sobre el tema de la familia. Mi familia aquí, porque estamos como partidos, pues hay una parte en Bogotá, hay una parte de mi familia que vive en Bogotá y otros que vivimos acá en Santander, norte de Santander. Con los tíos de acá, con la mamá, con mi mamá, pues, y con mis tíos, yo hacía la pregunta, pero ellos me decían que el bisabuelo era el que había venido de Alemania y que justamente que él estuvo aquí con una colombiana y pues de ahí vinieron mis abuelos, ahí pues justamente después ahí vienen mis tíos y todo eso y ya O que sea, comenzó la íbamos en la... descendencia, pero no te decían Épale. absolutamente nada más acerca del abuelo. Simplemente como que no, el abuelo fue el que vino a Alemania y ya, eso es lo único que sabemos. El bisabuelo, sí, Eso, bisabuelo, o el sea, bisabuelo. Ajá. para mí ya era el bisabuelo. Obviamente, weón, yo me interesé mucho por el tema, empecé a leer mucho. Justamente también en ese tiempo, weón, ya estaba yo cursando que 10.º, 11, empecé a estudiar mucha vaina de filosofía, weón, y empecé a leer libros sobre la Segunda Guerra y sobre el tema del partido nazi. Y empecé a leer y empecé a meterme en el tema, weón. Mi familia, una parte de mis tíos, pues de los que yo les preguntaba, ellos no sabían muy bien sobre eso porque nunca les interesó y pues nunca preguntaron ni nada. Un día, pues hablando con mi mamá, me habla de un tío, que es un tío que escuché una sola vez en mi vida, pues que lo vi una sola vez en mi vida, que es un tío que vive en Bogotá. Él vino cuando yo estaba muy niño, pues cuando yo tenía como 7 8 años, a un velorio de otro tío que se había muerto. Fue la única vez en mi vida que lo vi. Mi mamá me dijo que ese tío sí era muy estudioso, que él tuvo contacto con gente pues de Alemania, que él estudió alemán, que él hablaba alemán, que él hablaba hasta mandarín, que o sea que él le estudió mucho la vuelta y que él sí sabía sobre todo el tema de la descendencia de la familia de nosotros. Pues bueno, yo nunca me he hablado con el tío y me comuniqué con él. Me comuniqué con él y empecé a hablar con él más o menos sí, en el 2013, weón. Pero vení un momentico, Müller. ¿Por qué era exactamente la curiosidad? Es decir, vos querías saber si venías de descendencia nazi, si tu abuelo, qué Pues papi, carajo había hecho tu abuelo, esas vainas. Porque vos comenzaste diciéndome que estabas obsesionado con el tema bélico, que era el de la Segunda Guerra Mundial. exacto, weón. Exacto, sí, yo empecé, y vuelvo y te digo, empecé a leer, weón, y justamente en esos libros que empecé a leer, empecé a darme cuenta de que en ese tiempo, en el 45, en 1945, antes de la guerra, preguerra, todo esto, pues los nazis venían a Latinoamérica a hacer contactos, pues, comerciales, contactos tenían unos intereses acá y estaban comunicándose a nivel político, pues, con varios países latinos, entre esos, pues, más que nada con Argentina, con Brasil, Paraguay, Colombia. Todo eso lo empecé a leer en los libros porque eran libros que hablaban de muchas cosas y justamente pues me di cuenta que en la época del 45, en el 44-45, los nazis tenían una ruta de escape de la Alemania nazi pues a sitios, a varios sitios que migraban, ¿no? Principalmente era América Latina. Sí. Y también migraron mucho a América, a Estados Unidos. Eso se llamaba la ruta, no sé si vos sabes, pero eso se llamaba la ruta de las ratas. No, Eso era no, que no sabía cómo se llamaba. era una ruta que marcaban de Alemania, salían de Alemania y salían a España en ese tiempo pues estaba el gobierno de este señor como del dictador Franco. español Franco, de Franco, y muchos migraban a Argentina también por Perón, porque aquí en Argentina estaba Perón, y pues en Colombia tenían muchos intereses por acá, entonces salían por ahí, de Alemania a España y España salían a A varios países. Latinoamérica. Entonces yo leí todo eso, huevón, justamente pues me puse a jugar videojuegos y me puse a ver muchas películas, huevón, y pues yo me interesé mucho sobre el tema. Obviamente yo con este apellido, toda la vida nos decían, uy, qué apellido tan raro, ¿dónde es ese apellido? Otra gente sí lo sabía y decía, uy, ese apellido es alemán, tal, ti. Y nosotros sí, sí, pero siempre mi familia era, no, es que era el bisabuelo era el alemán. Entonces pues vuelvo y retomo, huevón. Cuando hablo con mi tío sí sabe bastantes cositas. Si hago una videollamada con él, me pongo a hablar con mi tío, huevón. Se llama Alberto Müller, y me empieza a contar sobre todo el tema de la vida de mi tío, me empieza a mandar fotos. Yo ahorita te mando fotos al Instagram, De puede ser, una, sí. de una. Espérate, empezó a hablarte de la vida de quién. De mi bisabuelo, de dónde venía pues mi Ah, ok. bisabuelo, Porque de habías dónde dicho venía de mi tu abuelo. tío y yo como que, uy,
¿Cómo así? Ok, empezó a No, no. hablarte de la vida de tu bisabuelo. Mi bisabuelo se llamaba Volker Müller. Él vivió entre Bogotá y Tunja. Mi tío fue el que quedó como con la descendencia de varios archivos y fotos alemanas, porque resulta que mi bisabuelo, o sea, el que vino de Alemania, él era fotógrafo, era como un miembro, era como del miembro, no sé, como de propaganda, Sí. miembro de propaganda nazi. Entonces él era el que tenía como una comunicación, como una red entre Latinoamérica, principalmente Colombia, con la embajada colombiana, y era como la red con Alemania. Pero no era ningún duro ni nada de eso. O sea, él era una persona, pues, no era ningún duro en el tema de la monarquía alemana, pues. Él fue soldado. No, 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 él no fue soldado. Por eso, Ah, ok. él era miembro de la propaganda nazi, pero se encargara como de esto, como de cubrir más que nada las reuniones, de tomar fotos, de hacer informes, de cosas así, pero él no era de ningún círculo cercano, pues, a la monarquía más alta, pues, de los nazis. Me dice mi tío, entre Bogotá y Tunja vivía mi bisabuelo, pues. Entre ese tiempo, cuando empecé a hablar yo con él, él empieza, pues, a contarme sobre todo el tema que mi bisabuelo, pues, tuvo muchas relaciones con bastante gente. Empezó a hablarme, pues, que gente hasta importante, pues, del gobierno de Bogotá, hasta del gobierno nacional, que en ese tiempo aquí en Colombia estaba el presidente Gustavo Rojas Pinilla, estaba en ese tiempo de presidente aquí, y me empezó a mostrar documentos, weón, y a mandar imágenes, y a mandar un montón de huevonadas. Justamente en eso, yo había leído un libro de un señor que se llamaba El Basti, no sé si lo conoces. No. Es un periodista argentino y ese señor hizo un libro, pues tiene 9 libros publicados, pero el primer libro que yo leí sobre ese señor era Hitler en Argentina. Y ese libro lo había leído más o menos en ese tiempo, lo estaba leyendo. ¿Qué pasa? El señor Abel Basti es un señor que está más o menos hace como 30 años investigando y publicando cosas sobre todo el tema de los nazis en Argentina, más que nada en el sur de Argentina, en la parte de la Patagonia, y de donde es el tipo, que es Bariloche, es una parte pues del sur argentino. Y el señor lleva un estudio, una investigación que es muy teso. El señor está en YouTube, weón. Es muy, muy interesante ver lo que el señor ha publicado. Un montón de testimonios, ha sacado gente de Argentina, ha venido, bueno, ahorita te cuento pues de la Avenida de la Colombia. Ok. Justamente cuando estaba yo hablando con mi tío, pues me empieza a hablar de que hubo una relación con un señor, ¿de qué? De apellido ¿Era apellido ruso o era apellido alemán? Citroën era el apellido del señor. Ah, ok. Como la marca de esos de los vehículos. Sí, 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 Yo sí. ya iba a decir yo Stalin y yo, hijo de puta, hasta rusos vinieron acá a No, dar, no, 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 no. weón. Rusos y alemanes aquí de la mano. Rusos y alemanes aquí de la mano en Tunja. No, Citroën era el apellido del viejo. Y entre eso también otro señor que se llamaba Julio Siever, que este señor sí lo puedes buscar y todo, weón, y ahorita te paso las fotos. Fue el director del colegio de la Normal en Tunja. Fue el rector, el primer rector, el fundador de eso. Y fue uno de los fundadores de la Universidad Pedagógica de Colombia, weón, que es allá también en Tunja. ¿Qué pasa? Este señor Julio Siever, weón. Esta foto que me mandaste de ese señor, ¿ese es quién? ¿Ese es tu abuelo? Ese es el señor Julio Siever. El Este director. es el señor que fue rector, fundador de la Escuela La Normal en Tunja, Sí. y fue uno de los fundadores de la Universidad Pedagógica Colombiana en Tunja también. Pero Eso todavía este está. man no es colombiano. No, 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 él es alemán. En Ah, la yo sí foto decía. izquierda era como estaba en la Primera Guerra En la Mundial, y en Primera la Guerra derecha, Mundial, eso te iba a decir, ese uniforme era de la primera. y en la segunda era ya cuando el señor tenía relaciones aquí el señor tenía una misión en concreta aquí en Colombia, que era una misión educativa en Colombia, que era una misión pues dirigida por los nazis aquí en Colombia, weón. Sisas. ¿Habías escuchado sobre él o habías leído algo que? No, no tengo ni idea. Es Bueno, primera vez que lo escucho. la foto de abajo es como un resumen de lo que el señor es, y lo pueden buscar aquí los que estén escuchando pues en el chat o lo que sea, lo pueden buscar, y eso pues está publicado y todo en Google, todo eso está ahí. Bueno, ¿qué pasa, weón? Este señor, entre ese tiempo, le va a mandar unas foticos también de la escuela La Normal, que todavía está, hoy en día todavía existe, pues. La escuela todavía está en Tunja, por ahí alguna persona de Tunja que nos esté viendo. Esta era la escuela La Normal, weón. Esta foto, pues según mi tío, pues son fotos tomadas por mi bisabuelo, que él era el que cubría todo ese tipo de cosas. Como usted puede ver en esa foto que le estoy enviando, la última es una imagen de la escuela La Normal en Tunja, weón, todos los estudiantes haciendo el saludo nazi. Justamente esto fue en el ¡Ay, 1939, Gonor! 40. Yo no me había fijado en ese detalle, mano. Mira a todos los niños haciendo el Sí, saludo weón. nazi, weón. ¡Ay, perrito! Esa es la escuela, Mírale la los brazos a escuela de La esos niños Normal. haciendo puro isometría de hombro, Tengo otras foticos. Esto fue de un desfile que hubo aquí en Colombia. Esto fue en el 35, que fue una visita de unos militares nazis aquí en Colombia, y pasaron por Buenaventura. De Estas eso sí supe imágenes, yo. De hecho, eran como dos buques de guerra nazis, si no estoy mal. exacto, sí. Estuvieron en Buenaventura y estuvieron en Cali. Es que yo Y no sé aquí si la gente de pronto del chat está informada, pero en la Segunda Guerra Mundial, Colombia era aliada de Alemania.
pues ellos venían Sí, 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 acá weón, en claro. plena Segunda Guerra Mundial. O sea, ya se estaban boleando No, weón, te voy a bala por mandar otra allá. foto. Ya estaba el régimen nacionalsocialista implantado en Alemania y esa gente venía aquí a Colombia a hacer diplomacia y se llevan la buena con el presidente y eso parchaban aquí. Claro, Como les claro. digo, acá llegaron a ver creo que uno o dos buques de guerra alemanes y todo. Exacto, y en esos desfiles los recibieron pues ondeando la bandera nazi, ondeando la esvástica y todo el mundo haciéndoles bulla pues y todos recibidos como héroes de guerra pues, como si fueran, eso era un tema en ese tiempo. Pues Esta otra espérate, imagen, esta weón, imagen que me mandaste es aquí en Colombia. la última imagen es aquí en Colombia también, eso es una charla de coordinación en Barranquilla, en donde hubo una asistencia del gobierno nacional colombiano, pues como te digo, estaba el mismísimo Rojas Pinilla, presidente de la época, y vean cómo, huevón, organizaron todo el escenario con la Ay, esvástica, con luces, con cabrón. todo, güey. Eso es aquí en Colombia, sí. Es más o menos todas estas fotos son del Tiene que ser aquí 30 en y... Colombia, mira esas sillas rimas, weón. Eso, el único país que fabrica esas sillas es Colombia, hermano. Esto es del 30, no había empezado pues la guerra en sí en concreto. Eso es cuando visitaban pues estos países para fortalecer más que nada estos lazos de comercio y de temas políticos pues. Bueno, para hacer que, aquí les voy a contar lo duro. Pues hablando pues con mi tío y esto, justamente un año después, o sea en el 2014, mi tío es contactado, weón, por el señor, este periodista argentino, Abel Basti, porque resulta, este señor tiene un montón de archivos, pues cosas que descalificaron de la CIA, del Que FBI, del desclasificaron. MI5. Exacto, este señor Ujú. contaba con un montón de fuentes, weón, es un teso, están en YouTube muchas, últimamente, el último video que subió, los últimos videos que subió son más o menos de hace unos 4 meses, y eran de que él tenía indicios de hace muchos años de que obviamente los nazis llegaron al sur del país, llegaron por la Patagonia en submarinos, y que esos submarinos los dejaron cerca a la orilla, pero los hicieron detonar pues con explosivos, y esos submarinos se hundieron Sí, y, sí, sí. y estaban ahí y había muchos testimonios y todo esto, y este señor ahorita hace 4 meses, huevón, él mismo con el bolsillo de él y con buzos que él contrató y todo esto, porque obviamente el gobierno no quería que ese señor investigara esto, encontró un submarino nazi, weón. Y esos son de los últimos videos que el señor ha subido. Ese señor pues tiene un montón de teorías tiene como respaldar un montón de teorías. Es más, la teoría de Hitler En Argentina. en Sudamérica, completamente en Sudamérica. Y que habla con mi tío, más que nada que se concreta una reunión del señor con gente en Bogotá, y entre esos había una señora que se llama María. Esa entrevista, por ahí te la dejaré, weón, en los links para que las veas. De Una una. señora María, que es una testigo clave de que Hitler estuvo aquí en Colombia, weón, estuvo en Tunja, que el señor Hitler estuvo un año en Tunja, weón. ¿Qué pasa? Este señor viene a investigar eso. Años después, pues ya ese libro está publicado. Él publicó un libro que es Hitler en Colombia. El canal se llama Abel Basti, para los que lo quieran buscar. Es el nombre del señor, Abel Basti. Ahí están todos los testimonios, ahí está toda la investigación del tipo. Entonces, ¿qué pasa? En esta reunión se empiezan a enlazar cosas que tenía mi tío sobre mi bisabuelo y sobre esta investigación que venía a hacer el señor Basti aquí a Colombia, weón. ¿Por qué? Porque el señor Basti, que nos compartió a nosotros, yo le tengo aquí una imagen, se lo voy a mandar al Instagram, basándose por un documento desclasificado de la CIA, weón, que es un documento que trata de que la misma, es la primera página de una cantidad de páginas, pues, Sí. pero es un documento de la CIA que habla sobre la venida de Hitler a una reunión con miembros nazis en Tunja, Colombia. El señor viene a reuniones concretas en Tunja por el periodo de un año, weón. Entonces este señor viene con ese documento pues a investigar y a ver qué fue lo que pasaba aquí en Colombia. Y nos encontramos con una relación concreta de que mi bisabuelo conocía a un señor que era un sacerdote. El sacerdote se llamaba José Moser Klein, sacerdote de la junta que enlazaba la iglesia con el gobierno colombiano y con la embajada alemana en Bogotá, que eran nazis, que eran mismos colombianos que también pertenecían ahí, eran abiertamente nazis, eran abiertamente, y eso está en los documentos y lo pueden buscar, apoyaban abiertamente al partido nazi. ¿Qué pasa? Ahora sí le voy a mostrar a mi abuelo, que está en esta imagen con este señor sacerdote, lo voy a enviar también al Instagram. Aquí está tu abuelo, el que está subrayado con rojo, ¿quién es? Mejor dicho, ¿Qué pasa? El uy, señor... ese man de la derecha es igualito a Hitler, weón. Ese era su abuelo. No, no, mi abuelo, mira, el señor subrajado con rojo, y el que está Sí, abajo al lado del otro, del de lentes, es el sacerdote que te digo. sí. Ese señor se llamaba José Moser Klein.
era un sacerdote alemán, pues que estaba en esta misión también de educación y de enlazamiento con la iglesia y con el gobierno colombiano y la embajada alemana y los nazis y todo eso. Mi abuelo es el que está arriba a la derecha, el segundo que está de pie. Uy, su abuelo era pintoso. Sí, ya lo El vi, segundo era que está de pie, sí. pintoso. Uy, esa gonorrea era pintosito. Era Venga, mano, mi el man bisabuelo. de abajo es Hitler. No, eso es otra gente, esto es una reunión, todos ellos eran miembros Ah, nazis, y esto fue justamente una de las imágenes que mi bisabuelo pues tomó y que mi tío Alberto tenía o sea, todo esto lo que fue pantallazos que él me envió, sí. pero todo esto lo tiene físicamente allá en Bogotá. Bueno, ¿qué pasa, weón? Que justamente eso enlaza, esto es muy bravo, weón, y cuando nos dimos cuenta fue una locura, esto enlaza justamente con este documento de la CIA, weón, donde se especifica pues al punto, este sacerdote Joseph y un señor de apellido Citroën, este sí es el señor Citroën. El otro que te decía era Julio Siever, que es el rector y el fundador de la universidad allá Sí. en Tunja. Sí. Pero Este espérate a ver señor si estoy Citroën, entendiendo bien. O sea, el documento desclasificado de la CIA hablaba sobre la reunión que se tuvo en Tunja con miembros del partido nazi, incluyendo a Hitler, ¿cierto? exacto. Ok, y lo que me estás diciendo es que ustedes se pusieron a cotejar datos, la fecha o lo que decía el documento de la CIA concuerda con la época en que su abuelo estuvo allá en Tunja y que tomó esta foto. Exacto. Es que vuelvo y te digo, hubo una reunión donde se concretó quiénes eran los que podían, pues, como aportar información sobre el tema. Entre eso fue convocado, pues, mi tío, porque mi tío era el que tenía información sobre eso. Justamente, hablando sobre la Parece que información, tenemos se un habló con nuevo miedo. esta señora María, que te va a enviar después el testimonio de la señora. Sí. Esta señora era una señora que era una trabajadora de una fábrica de farmacéutica en Bogotá. Y la señora era una empleada y justamente el dueño de esta farmacéutica era un alemán, y la señora tiene su testimonio de que ese alemán recibió en su casa y recibió en esa fábrica, recibió a Hitler. O sea, esta señora María que trabajaba en esa fábrica, y ella asegura de que ella conocía a Hitler y que el señor fue varias veces con su esposa Eva Braun, que fueron varias veces a esta fábrica y fueron varias veces a la casa del dueño de esta farmacéutica aquí en Colombia, que vinieron a varias visitas, y la señora tiene, o sea, yo no le veo por ningún lado pues que la señora esté inventando, que la señora, uno sabe cuando una persona está hablando como con sinceridad, weón. Sí, La sí. señora tiene esa señora murió hace más o menos como hace unos 5 años, porque obviamente, imagínese, toda la gente testiga de más o menos esa época, de esos años, ya tienen que estar o muy abuelitos, weón, o la mayoría ya se murieron. Claro. Entonces esta señora asegura eso, y pues toda esta información se fue almacenando y se fue como a ver con qué hilos vamos aquí enlazando las cosas, y se da sobre lo del sacerdote que le estoy contando. Estas imágenes que tenía mi bisabuelo en Tunja dan con el documento desclasificado donde dicen que se reunía con el señor Citroën, que era un holandés, ese no era alemán, era un holandés, pero que era partidario del partido nazi en el tiempo de guerra, y que después vino a Colombia y se estableció en Bogotá, Tunja también. Y este sacerdote, Joseph Moser Klein, que es el de las fotos que te envié, pues que ahí sale mi bisabuelo, perdón, el lazo que había pues entre ellos y entre este documento que decía específicamente que el señor Adolf Hitler venía a reuniones durante un año completo en el 56 y 57, a reuniones en Tunja con el señor Joseph Moser, sacerdote aquí en Colombia, el señor Citroën y Julio Siever en esa época, weón. O sea, esto nos deja loquísimos. Uy, Esto nos... gonorrea. ¿Qué pasa? Lo voy a mandar más. Le voy a mandar Hacerle que le voy a mostrar a esta gente el documento de la CIA, el desclasificado, a ver si alcanzan a ver algo de ahí, muchachos. Tómenle en pantallazo porque es que igual todo es en inglés y pues no es que esté muy grande. O sea, miren que pues se pixela cuando le hago zoom. Si algo le Sí, weón, es sirve que a los Instagram curiosos, lo... sí, le baja la calidad, él Sí, es comprime las así. imágenes. Ahí lo tienen, muchachos, ese es el documento desclasificado por la CIA, donde dice Adolf Hitler. Y bueno, acá pues todo lo que no sé qué dice en realidad. ¿Qué pasa, parce? Entre ese documento, este señor Abel Basti, el periodista argentino, dice que tiene una imagen, huevón, sobre el señor Siever y Adolf Hitler, una imagen tomada en estas reuniones de Tunja. Te la voy a enviar ahí al Instagram, que es una imagen, pues, esta obviamente está súper Sí, la está. copia de la copia de la copia, pero Sí, ahí se ve que es una imagen más deteriorada, gonorrea. Parece tomada con lo que graban a los fantasmas. O sea que este era así, ¿verdad? El que nos estabas diciendo el director del colegio. no, este era un holandés, Ah, Siever, el otro. no, ese es Citroën. El holandés es Citroën Citroën. Citroën es el Citroën, holandés y Siever es el director del colegio de la normal, ¿no? exacto, sí, sí, sí. ¿Y este quién es? ¿Este es Siever o Este Citroën? Citroën, el Ah, holandés es este, Citroën, el sí. holandés. Pues con todo respeto, pero Hitler muy huevón, volase a Alemania y dejase todavía el bigote, mano.
pues que es su signo más reconocible, por el que todo el mundo lo reconoció durante años, por el ¿Qué que pasa, todavía weón? hoy en día sigue siendo reconocido. Te voy a contar, huevón. Resulta que en esta investigación de este periodista de Abel Basti, el man dice que él se voló el bigote y que él se tusó, se calvió y Sí. que él andaba así. Entonces, que era casi reconocible. Pero cuando el tipo se iba a reunir en estas reuniones, pues con exmiembros del partido nazi, que el tipo se colocaba peluca y se colocaba un bigote postizo. Ah, gonorrea. O sea, como para poder seguir dando pues esa imagen que tanto lo caracterizaba, weón. Se da todo pues estas casualidades, weón. Y nada, y al final resultamos en un libro. Ese libro está publicado ya hace como unos 6 años. Está todo especificado, que es también de la autoría del señor de Abel Basti, que es Hitler en Colombia. Está especificado todo esto. Abel Basti, ahorita les escribo Al chat. en el chat para que lo Ujú. busquen, es el nombre del señor y ahí sale en YouTube, sale todos los videos que el señor ha subido, tiene todos los testimonios, tiene todo. Ese señor ha hecho una investigación tremenda, weón. Increíble. Tiene una cantidad de detalles y de imágenes, de fotos, de documentos, de todo, y todo lo ha compartido el señor. Muy buen investigador sobre el tema. De hecho, ¿sabes qué, Ome Müller? En Mario Mendoza, que es un escritor colombiano, escribió un libro que se llama, bueno, él ha escrito varios, pero hay uno en específico que yo me leí que tiene que ver con este tema. De hecho, en ese libro habla sobre las reuniones nazis y creo que menciona a Tunja. O sea, estoy casi que seguro de que él en ese libro menciona a Tunja. Lo más hijueputa es que se supone que ese libro es pura ficción. O sea, Mario Mendoza mismo dice que ese libro es pura ficción, pero cuando uno lo ve de un tono de vista pues analítico, pues hay cositas que uno dice como que, uy, pues tan mentira no es. El libro se llama Diario del Fin del Mundo, para quienes lo quieran leer. Sí, 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 lo conozco. Él ahí en ese libro habla sobre eso, sobre los alemanes aquí en Colombia y sobre las reuniones que hacían. Y estoy completamente seguro, Cucho, de que él en ese libro menciona las reuniones justamente en Tunja, weón. Y para quienes que estén diciendo que Hitler no se había suicidado, les voy a contar algo, muchachos. Pasa lo siguiente. Cuando Hitler se ve emboscado, cuando él dice, güey, puta, ya no tengo salvación, él estaba en su búnker de seguridad y estaba con su mujer, con Eva Braun. La historia oficial es la siguiente, ¿cierto? Él coge, le dice a uno de sus oficiales de confianza que entre en un momento y que coja los dos cuerpos, el de él y el de Eva, y que los incinere, que los lleve a la plazuela principal y que les eche gasolina y que los prenda, que le prenda fuego. En teoría, la historia oficial cuenta que él le dio, creo que fue cianuro o cicuta a Eva Braun, que era su mujer, y él también ingirió de ese veneno. Su mujer muere envenenada, pero él, a pesar de haber ingerido el veneno, no murió, por lo cual saca su Luger, que era una pistola distintiva de los oficiales nazis, y se mete un tiro en la cabeza. Termina muriendo, el oficial al rato entra pues a la habitación donde estaban, coge los dos cuerpos, los saca y les prende fuego. De hecho, creo que fue los primeros que llegaron allá a Berlín fueron los rusos, si no estoy mal, que Sí, cuando sí, sí, el ejército rojo, sí. sí, entonces cuando el ejército rojo, si no estoy mal, llega al lugar donde se suponía que estaba Hitler, lo que encuentran son los cuerpos incinerados. De hecho, si ustedes se ponen a leer los documentos en internet, dicen que cuando encontraron que el cuerpo de Hitler y de la mujer, pues los que están viendo ahí, no coincidían en tamaño y en muchas cosas con como sabían que era originalmente Hitler. Claro que eso hay que tener en cuenta, pues que los incineraron, el fuego hace lo suyo, recoge el tejido, ¿cierto? Pues deforma, derrite, etcétera, etcétera. Por eso como que decían como que, pues bueno, pues este debe ser Hitler, lo más seguro. Pero también tienen que saber que Hitler tenía dobles, así como en las películas, dobles de riesgo, por así decirlo. Él también tenía sus dobles. De hecho, en muchos de sus discursos famosos eran sus dobles los que iban a asistencia. Y en reuniones nazis importantes y eso, eran los dobles de él y no él personalmente los que iban a esas reuniones. ¿Por qué? Porque pues, sus propias tropas ya le habían hecho varios atentados anteriormente. Por ejemplo, hay una operación que se llama Overlord o Valkyria, no, es Valkyria, la operación Valkyria, que de hecho de eso sacaron una película, fue uno de los atentados más famosos que le hicieron a Hitler y lo hicieron sus propios oficiales, lo quisieron asesinar. Entonces él, por seguridad, tenía que tener dobles y no era solamente uno, él tenía muchos dobles, tenía varios dobles, huevón. A veces para despistar al enemigo mandaba un doble, por ejemplo, a otra ciudad, a un pueblo o a otro país inclusive, para que los espías dijeran como que no, es que Hitler está aquí en París, cuando ese podía estar, no sé, en Alemania, por ejemplo. Entonces, para los que están diciendo, pero ese marica no, pues que se suicidó. Pues marica, la historia oficial dice que sí, él se suicidó. Parce, eso. Pero lo que encontraron en realidad fueron dos cuerpos incinerados, los cuales en teoría eran los de Hitler y los de Eva Braun. No fue el único oficial que se suicidó.
porque, pues claro, cuando la mayoría de oficiales la vieron re gruesa cuando perdieron la guerra y ellos también decidieron asesinarse ellos mismos, a sus esposas y a sus hijos inclusive, por medio del veneno, creo que era cianuro, ¿sí? Sí, porque la Stasi, que era la policía secreta alemana, también ingerían cianuro cuando se iban a cuando los cogían. Entonces, muchos hicieron eso, se mataron con cianuro. Pero también tienen que tener en cuenta que muchos de esos nazis que eran en la jerarquía militar, eran alto rango, oficiales, a los que daban por muertos, luego los encontraron en Argentina. La Mossad, la Mossad, que era el cuerpo de inteligencia israelí, los encuentra después en Argentina viviendo cuando se suponía que se habían muerto. Esto de la historia de que Hitler vino a Latinoamérica y que se alcanzó a volar de Alemania es muy popular. Es muy, muy popular, muchachos, y no hay que darla descartada del todo porque esas cosas suceden. Y miren lo que nos está contando, por ejemplo, Müller, pues que es el parcero que está con nosotros en Discord, con pruebas y todo, porque pues él es de descendencia alemana y su bisabuelo trabajó haciendo propaganda nazi. Ahí están los documentos que nos está mostrando él, más las investigaciones que hizo el escritor y periodista argentino. No se trata de dar por sentado, pero pues marica, lo que nos está presentando aquí Müller es algo que uno dice No, como sí, que... esa es la versión oficial, lo que vos contás, weón, pero cuando yo en lo que he leído y lo que les voy a compartir, pues, y si llegan a buscar a Abel Basti, se van a dar cuenta sobre otra versión y sobre lo que uno llama como o sea, el tema conspiranoico, ¿no? No, estos son conspiraciones, porque para todo hay conspiraciones, eso es verdad. Hay unas huevonadas que todo el mundo, todos los famosos que están muertos, resulta que no, que se están haciendo pasar por muertos y lo que hicieron fue hacer otra cosa. O sea, eso sí son huevonadas, pues. Sí. Pero sobre el tema este de Hitler, sobre lo que en realidad pues pasó en esa época y sobre lo que se decía en el momento en el que la Alemania nazi pierde la guerra, son cosas completamente diferentes. Bueno, lo que pasa es que uno lo que uno recibió en la educación o en lo que sea, es esta versión oficial, que es la versión gringa, de que Hitler murió en el búnker allá en Berlín, que se mató y que tal, pero en ningún momento hubo ninguna prueba de los cuerpos de ellos. Los rusos decían que tenían una parte del cráneo de Hitler con la bala y esa parte hace más o menos como unos 7 años se investigó y resulta que eso no hacía parte de un cráneo masculino, sino que era un cráneo femenino, entonces se descartó de que era el cráneo de él y nunca en realidad hubo ningún tipo de prueba que se diera para que el tipo se fuera matado en el búnker, ¿no? Y justamente en ese momento, Stalin en ese tiempo en la Unión Soviética, el tipo dice que Hitler se escapó. Esa es la versión oficial y la versión que uno puede leer en los libros que yo he leído, en toda esta información que tiene Belbasti y sobre el tema de los documentos, sobre el tema de los periódicos de época, se dice que Hitler escapó. Esa es la conclusión de cuando invaden pues todo Berlín. Stalin culpa a los gringos, culpa a Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que era Harry S. Truman, dice que no, que ellos no lo tienen, que ellos no lo agarraron, entonces culpan a España, culpan a Franco. Franco dice que él tampoco los tiene y pues así queda la cuestión. Y se tiran Pero la bola de uno en uno, sí. en Alemania lo que hubo fue una presunción de muerte 10 años después de que pasara lo que pasó. Güey. Hasta ese tiempo Hitler estaba considerado como un desaparecido. En ningún momento Se presentaron las pruebas. Sí, o sea, él no fue enjuiciado en estos juicios, en el juicio tan famoso, el juicio de Nuremberg. Él no fue enjuiciado ni nada, ni se le presentaron cargos ni nada. Pues este tipo en esos 10 años, hasta que por ley, pues después de 10 años se daba por muerto por presunción de muerte, el tipo no tenía ningún orden de captura, no tenía ningún delito encima. El tipo podía moverse por donde quisiera fácilmente, güey. Toda la investigación después sobre el tema de Argentina, más que nada, porque él llega primero a Bariloche, Argentina, que es en la Patagonia. Él llega allá, hay una cantidad de pruebas, hay una cantidad de testimonios, edificaciones que se dicen que se construyeron para él, una casa en concreto que se dice que fue donde vivió Hitler en Bariloche, y es una casa que tiene los mismos puntos arquitectónicos como la que tenía él en Berlín. Son cosas son muy detalladas, weón, y son muy curiosas. Que tuviera una casa exacta como la tenía en Berlín y la tuviera en Bariloche, que justamente las puertas de la casa daban al sur para que el frío de los Andes le dieran a él porque le gustaba mucho el frío. O sea, son cosas tan detalladas. Desde ese tiempo en adelante hubo un inserto de ganado alemán que él mismo mandó a traer porque le gustaba la leche y el queso de ese ganado, y hoy en día sigue habiendo ese ganado gracias a que en esa época, en el 45, se trajo ese tipo de ganado. O sea, hay un montón de cosas que este señor Abel Basti recolecta en su libro, son una locura, huevón, y uno empieza a mirar y es
Es muy curioso, ¿no? ¿Qué pasa? El señor sostiene de que en ese tiempo la verdadera guerra y el por qué hubo toda la inclusión después de científicos, no solamente de científicos, sino de expertos en guerra nuclear, después de expertos en guerra. A los que les dieron asilo político. Sí, los que ellos después se acoplaron a ellos para poder continuar con el avance, que en prácticas palabras fue que se aprovecharon de todo el tema nazi para el desarrollo pues mundial, para el desarrollo en concreto de Estados Unidos. Sí, sí, eso siempre pasa en las guerras. Les dan asilo político a la gente que tiene toda la información y Entonces, ya, ¿qué pasa? para que trabajen con ellos. En sí el punto fue que como en esa época, usted sabe, en esa terminación de la guerra, lo que en sí estaba en auge era la guerra entre el capitalismo y el comunismo, era la guerra entre los Estados Unidos y la Y Unión Rusia. Soviética. Entonces, weón, ahí yo los invito solamente a que lean, weón, ahí le cuentan un montón de cosas de la inclusión de militares nazis para que entrenaran a militares estadounidenses en contra del comunismo, gente de las ultraderechas. Esta misión de educación aquí en Colombia era para usted se graduaba y era un camisa negra, se llamaban así, camisas negras que eran personas pues experimentadas y que salían preparadísimas de ultraderecha para acabar con las izquierdas, con el comunismo. No O sea, jodas. Los sí, pelados, cuando se graduan del colegio. sí, 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 en Tunja. Eran llamados los Ay, camisas negras, weón. O sea, era un tema, weón, que por lo menos a mí me convenció. Yo al principio sí cuando empecé a escuchar, yo dije, estas huevonadas que uno como siempre, ¿no? Que uno empieza a decir, uy, no, como así que, no, uno tenía en la cabeza metido de que la historia oficial era como era. El tipo se mató en el búnker con su esposa y su perra, que era una pastora alemana. El tipo se mata en su búnker y ya. Pero no, después uno empieza a investigar, weón. Y esta investigación de este periodista argentino es una locura, weón. Que o uno, sea que vos estás convencido de que Hitler sí se alcanzó a volar y que estuvo aquí en Colombia. claro, parce, y hasta me toca como familia, pues, como de mi descendencia, pues me toca con esta investigación que después enlazan los hilos y se da con la misma historia de un bisabuelo mío que estuvo viviendo justamente en Tunja, Bogotá, y se da con que en los mismos años pasan este tipo de cosas, que en los mismos años, en el mismo año en concreto, 56, Mm, 57, la estas reuniones. reunión y él por allá tomando foticos. Sí, parce, la verdad es que es demasiada son demasiados episodios como Pruebas, para decir weón. que es una coincidencia, weón. O sea, Y este claro. señor cuenta con documentos descalificados que fueron desclasificados después de cuestiones como este asesinato del presidente este que mataron, John F. Kennedy. de Kennedy, huevón, desclasificaron un montón de documentos y entre esos se fueron documentos que hablaban de la vida post 1945 de Adolf Hitler en Argentina, Paraguay, Colombia, donde tuvo presencia. Es más, el señor Abel Basti mantiene y dice que el final de su investigación va a ser dar con los restos de Adolf Hitler que según están en Paraguay. Una locura, güey. O sea, uno es bastante loco, parce. O sea, uno se pone a leer los libros del tipo, pone uno a ver todos los documentos que el tipo saca, la investigación que ha hecho. Ahorita vuelvo y te digo, hace 4 meses subió el último video que era el mismo man con videos, güey. No le han dado respuesta del gobierno argentino. Se metió, güey, al mar de las costas de Bariloche Ah, cuando encontró el submarino. y encontró un submarino. Los últimos videos del canal del man va a ser eso, van a hacer eso. Ay, parce. Claro, Uy, yo dejo Muller, ahí el canal. estuvo muy, muy buena esa historia, Muller. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Está bien hablado. Todo bien, papi. Muchachos, tremenda historia, gonorrea.